Buenas noches a todos y todas. Continuamos esta semana nuevamente con el ciclo de foros por una asamblea constituyente libre y soberana. Saludamos al público, saludamos a todos aquellos que nos acompañan y les damos la bienvenida. Agradecemos la colaboración de las redes sociales en Facebook, del Movimiento por una Asamblea Constituyente y Capacitación Ciudadana. El foro del día de hoy lo hemos titulado La Convención Constitucional sin soberanía no es constituyente, apuntando un poco a los elementos principales de la naturaleza del proceso constituyente. Y en esta actividad del día de hoy nos van a acompañar Patricio Guzmán, economista, magíster en Sociedad y Política, y Mira Chávez, abogada, magíster en Derecho Constitucional. Agradecemos al equipo de comunicaciones del Movimiento Asamblea Constituyente la gestión necesaria para hacer que estos foros se hagan realidad y sean posibles. Y en esta oportunidad nos acompañará también como moderadora Jocelyn Carosi, quien estará recogiendo las preguntas, los comentarios que nos nutren de parte del público. Quisiera decir como a modo de introducción a este foro del día de hoy, de la Convención Constitucional sin soberanía no es constituyente, de que ya hemos entrado en tierra derecha. Ya llevamos un mes y medio de Convención Constitucional y comienzan a aparecer los principales limitantes, las principales consecuencias que tiene este marco legal de la ley 21.200. Entonces, se han desarrollado en torno al reglamento, por un lado, se han desarrollado en torno a proposiciones de cambio de la cuota de aprobación de las medidas, sobre la proposición de ¿cómo se llama?, de plebiscitos intermedios que aprueben las votaciones, las aprobaciones mayoritarias, pero que no alcancen los 2/3, etcétera, etcétera, etcétera. Todo de ello vamos a hablar con nuestros dos expositores, y en primer lugar le vamos a dar la palabra a Patricio Guzmán, y que un poco le vamos a pedir que nos ilustre sobre la situación económica, las limitantes políticas, cómo las resoluciones de esta Convención Constitucional podrían favorecer o no reformas estructurales en el plano económico y político. Esa es un poco la primera pregunta que te queríamos formular, Patricio, en el sentido de cómo ves tú la situación en este momento y cómo se proyecta ella a futuro. Patricio, tienes el micrófono apagado y desapareció tu imagen. Ahí Adelante. sí. Ahí sí. Disculpen, es que pequeños problemas técnicos, se me había caído la conexión por un segundo. A ver, veamos, miren, nuestro país es un país que, si uno lo mira por el ingreso que tiene, que normalmente se mide por el PIB, el Producto Interno Bruto, es un país que incluso está en el grupo de los países desarrollados. Somos parte, en el vagón de cola, pero somos parte de la OCDE. Nos aceptaron porque se supone que somos un país medianamente rico incluso. Y si uno lo piensa, en realidad Chile es muy rico. Es rico no solo potencialmente por su variada geografía y los recursos que tiene, sino también en términos del producto de bienes y servicios que el país produce. Sin embargo, el gran problema que tiene Chile es, primero, una distribución de la riqueza espantosamente desigual. Voy a darle un par de cifras inmediatamente. Y lo otro, un modelo que se ha conocido como extractivista de explotación de los recursos, que es tremendamente destructor de la naturaleza, lo cual no es un tema menor
en una época en que hasta la ONU está advirtiendo que la humanidad se puede aproximar a una catástrofe en términos medioambientales. Ahora, si tocamos un poco el primer tema, que explica mucho de la sensación de abuso, de injusticia que tiene el grueso de la población, miren, la mitad de la población chilena recibe solamente el 2,1% de todo el producto del país. O sea, la mitad de la población chilena que tiene menos ingresos recibe solamente el 2,1%, repito, del producto del país. Esto no tiene parangón con casi ningún país en el mundo. Son muy pocos los países que están en una situación tan desmedrada. En cambio, si uno lo mira al revés, ¿qué reciben los más ricos? El 10% con más ingresos de la población se está quedando con el 66,5% del producto. Si uno reduce todavía el rango y piensa con qué se está quedando el 1%, que ya algunos conocen como los súper ricos del país, se están quedando con el 26,5% de toda la riqueza nacional. Pero hay un estudio de algunos años ya que se llama La Cola del León, que hicieron un grupo de economistas de la Universidad de Chile, que llegó a la conclusión de que el 0,01% de los y las chilenas, o sea, más o menos 300 familias, se quedan con el 11% de todo el producto del país. Entonces, aquí claramente tenemos un enorme problema. Segundo problema, gran parte de la riqueza que se produce en Chile, que se extrae de Chile, ni siquiera llega a manos de estas familias tan ricas de chilenos. Están más bien en manos de grandes multinacionales en el cobre, en la salmonera, en los servicios como las AFP y los bancos, y así podríamos seguir. De tal manera que tenemos también un problema de desnacionalización de nuestra economía. Con esta distribución, el grueso de lo que se produce bajo propiedad de compañías extranjeras, además claramente se va del país. Y entonces, lógicamente, necesitamos un cambio constitucional que ponga freno, coto y nos permita revertir toda esta situación, que nos permita renacionalizar las riquezas básicas, el cobre, el litio, recuperar las aguas, tanto las aguas marinas como las aguas dulces, pero también que nos permita pasar a otro tipo de producción con mucho más valor agregado, de tal manera que no tendríamos que destruir o gastar tan rápidamente los recursos naturales que tenemos para tener los mismos o quizás mucho mayores ingresos. No nos haríamos más pobres, nos haríamos más ricos, destruyendo menos la naturaleza, porque hay una lógica que sigue el modelo económico chileno, igual que la mayoría de los modelos económicos capitalistas en el mundo, que es la búsqueda del crecimiento incesante. Pero este crecimiento incesante ha ido acompañado, como yo les decía, con destrucción del medio natural, pero también con gran despilfarro. Lo que nos caracteriza como modelos de sociedad desde el punto de vista económico y social es que una gran parte de lo que se produce termina tirado, botado, sin uso. Y además las empresas lo hacen a propósito, crean lo que se llama la obsolescencia programada de los bienes, de tal manera que las cosas no duran tanto. Yo recuerdo que mi abuelita tenía un refrigerador alemán, que era uno de sus orgullos, que siempre existió, nunca se cambió en toda su vida y nunca dejó de funcionar. Pues esas cosas ya no existen porque la compañía que produzca una cosa de tan buena calidad es calificada de chiflada desde el punto de vista del mercado, porque se le va a agotar ese mercado. Es mejor que la gente se le estropeen las cosas a los 2 o 4 años y tenga que volver a comprarlas. Y eso está pensado así. De hecho, muchas veces las etiquetas de las cosas te marcan una fecha de caducidad que uno por cautela le suele hacer caso y no son ciertas. Las cosas podrían haber durado más, pero no les interesa que duren tanto. Entonces el despilfarro es otra cosa que se une en esta locura del crecimiento desenfrenado.
Tenemos que, por tanto, hacer un cambio importante y planificar nuestra economía y planificar la distribución de la población en el territorio. Es otra cosa en la cual nuestro país está claramente al debe. Tenemos el grueso de la población del país concentrado en 3 o 4 conurbaciones, megaciudades, pero otras partes del territorio están con muy poca población, lo cual desde un punto de vista geopolítico además es un gran riesgo. La soberanía se ejerce con ocupación del territorio. Pero aquí nos encontramos con un problema muy serio que nuestra amiga abogada probablemente va a tocar primero, y es que aunque la gente está tremendamente ilusionada con el proceso constituyente y todos esperamos que algo salga de esto, y que al menos no sigamos con la constitución macabra que tenemos desde los años 80, es un proceso diseñado para que se reforme la constitución actual sin tocar ciertas cosas esenciales. Desde el punto de vista económico, una cuestión esencial son los tratados de libre comercio, porque se supone que la convención no puede discutir ni modificar estos tratados. Pero estos tratados son una de las vigas angulares del modelo socioeconómico que tenemos. Y además en los últimos años, nuestros congresistas se han cuidado bien de asegurar más todavía que sea difícil, por ejemplo, renacionalizar el cobre. El tratado adicional que se firmó con Canadá al Tratado de Libre Comercio existente para asegurar las inversiones, se supone que son las inversiones canadienses en Chile y las inversiones chilenas en Canadá, prácticamente inexistentes o del todo inexistentes. La verdad es que estaban destinados a una cosa bien específica: impedir la renacionalización del cobre, porque hay mineras importantes que son canadienses, o que por lo menos su casa matriz está en Canadá, porque ustedes saben, las grandes sociedades de esta naturaleza, uno ya no sabe, el capital no tiene país, puede estar en cualquier lugar, los dueños de las acciones. Y entonces, una de las cosas que define que esta convención constitucional no es una asamblea constituyente es que sus poderes están limitados. Y una de las cosas más importantes desde el punto de vista económico, insisto, es que no puede tratar, derogar, estudiar, evaluar, por último, los temas libres de comercio. Se supone que no están dentro del pacto que dio origen a la Convención Constitucional, el llamado Pacto por la Paz y la Nueva Constitución. Y en algún sentido, aunque suene fuerte, para mí esta Convención Constitucional es un fraude, porque se nos consultó si queríamos cambiar la Constitución y dijimos mayoritariamente que sí. Se nos consultó si quería que fueran parcialmente los propios congresistas actuales más electos por la ciudadanía los que la cambiaron, y dijimos que no, que queríamos que todos fueran electos por la ciudadanía directamente para la convención. No nos preguntaron nada más, pero ahora quieren que se cumplan los quórum ultramayoritario existentes de los 2/3, y que se respete, que no se discutan cosas como los tratados de libre comercio. Esto para mí define que esto no es una asamblea constituyente, y la tarea de una asamblea constituyente va a seguir abierta, porque después de las ilusiones va a venir la decepción. La gente espera mucho de esta convención constitucional, que salvo que la convención rompa esta camisa de fuerza con la que nació, no va a poder llevar a cabo los cambios de la naturaleza que la gente espera. Pero algunos sí se pueden. Hay que ver si va a haber la voluntad política. Por ejemplo, necesitamos cambiar, y con esta idea ya voy a terminar, necesitamos cambiar radicalmente el modelo de tributario que tenemos en Chile. Fíjense que el Estado chileno se financia fundamentalmente con el impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA lo que grava son todas las compras, o sea, todos los consumos de las personas. Es un impuesto regresivo, es decir, que golpea más a los más pobres, porque
la parte del gasto de la gente más pobre, lógicamente, es más importante. No tienen ahorro, no tienen inversión, o lo tienen en la medida que tú tienes menos ingresos, lógicamente ese componente baja. Por tanto, siempre se dice que el IVA en cualquier país es regresivo y que no debiera pasar de un 10, un 20% su importancia en el erario nacional. Pero en Chile, si no me equivoco, el 50,4 es altísimo. Lo tengo por aquí anotado, déjame mirar para no decir una cosa que no es. Sí, exactamente, mira, en carga tributaria el IVA es el 50,4%. En cambio, el impuesto a la renta es el 23%. Y el impuesto a los bienes de lujo es ridículo, es un 0,03% de la carga tributaria, o sea, de lo que recibe el Estado para sus inversiones, sus gastos. Eso lo tenemos que dar vuelta, evidentemente. Y una de las pruebas por las que va a pasar la convención es a ver si en la Constitución queda estipulado que tenemos que tener un sistema tributario progresivo, es decir, los que más ganan progresivamente tienen que aportar más. Y como cosa anecdótica, porque la gente a veces se le extraña, el país donde más alto llegó en su momento el impuesto a la renta fue Estados Unidos, en la era Roosevelt. Fue el 90%, ese fue el tope máximo. Las grandes fortunas tenían que pagar el 90% de la renta. Por supuesto, eso después, en los años sucesivos, se fue desmontando. Pero eso es una muestra de que en el país considerado la cúspide del desarrollo capitalista, la gente paga impuestos. Y ustedes lo ven en las películas. No pagar impuestos significa ser acusado de un delito gravísimo y tú puedes terminar en la cárcel. Aquí los mandan a hacer cursos de ética. Esa es la diferencia. Bueno, ya no les quito más tiempo. Puedan hablar los demás. El micrófono, Jorge. Gracias, Patricio. Perdón que no había visto que no tenía activado el micrófono. Yo creo que se ilustra lo que tú nos dices de que esto es una trampa porque no era una hoja en blanco en la cual los constituyentes, los convencionales pudieran redefinir las nuevas reglas de convivencia de la sociedad chilena, las nuevas reglas que iban a ser jurídicamente la cúspide de lo que nos iba a regir aquí en adelante. Y tú dices bien que los tratados internacionales a los cuales está sometido Chile no se pueden cambiar, y en esa medida están, digamos, tan limitados el espacio que pueda desenvolverse estas resoluciones de la convención. Quisiéramos pasar a la segunda intervención con Mila Chávez, abogada, magíster en Derecho Constitucional, y quisiéramos un poco habláramos y que ella nos clarificara todas estas limitantes que tiene la ley, digamos, marco, que es la ley 21.200, y que en estos últimos días ha habido intenciones por cambiar o por pasar a través de los 2/3 para aprobar las cuestiones fundamentales de la Convención, y hubo un rechazo interno de la Convención, o sea, los mismos delegados a la Convención Constitucional defendieron, digamos, que siga siendo las reglas tal como están, es decir, los mismos delegados no se atreven a forzar la situación como para ir más allá y poder efectivamente cambiar el marco jurídico favorable a una reforma estructural. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista jurídico, cómo ves tú los cambios y las limitantes que nos impone hoy día esa ley 21.200 para los acuerdos y las resoluciones de este proceso? Buenas noches. Un saludo al movimiento por una asamblea constituyente,
Un saludo al foro. Bueno, efectivamente, este proceso constituyente que surge de una demanda social abismante, fue cooptada por el poder constituido. Eso es efectivo. Fueron 14 expertos que redactaron esta reforma constitucional que impuso y acotó y estableció un procedimiento para la redacción de esta constitución. Sin lugar a duda, acá no hay una página en blanco, hay, digamos, la imposibilidad cierta de provocar los cambios que espera la ciudadanía con mucha esperanza. Hay muchas esperanzas puestas en este cambio, pero lamentablemente estos 2/3 que impone esta ley marco probablemente va a impedir los cambios estructurales necesarios y deseados y merecidos por los chilenos y chilenas. Pero hay una situación que en lo personal, quizás este proceso no va a culminar en aquella constitución que esperamos tenga, digamos, una redistribución, un equilibrio de los poderes, pero por sobre todo que tenga robustecidos los derechos humanos en la parte dogmática y consagrado, y que pueda poner fin a este modelo extractivista que señalaba el panelista, pueda, digamos, mutar de un Estado neoliberal subsidiario a un Estado social, democrático, constitucional de derecho. Si vamos a poner las esperanzas en esta deliberación de los constituyentes, salta a la vista que no hay una voluntad política, porque en lo personal que hemos estado siguiendo este proceso, esperábamos que la soberanía se manifestara en este órgano y que el reglamento pudiera modificarse, entendiendo que los constituyentes son soberanos. Sin embargo, esto no ocurrió, pero yo tengo, digamos, una esperanza puesta en esta hoja en blanco que no es tan en blanco. Si bien es cierto, están los tratados comerciales y estos tratados económicos que la verdad se firman y se negocian a puerta cerrada por cada presidente con las facultades exorbitantes que le da la actual constitución y se tramitan como simple ley, están los tratados de derechos humanos. Y la verdad que desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha, este sistema internacional de protección de los derechos humanos se ha ido robusteciendo. Hay situaciones que no son moral ni éticamente aceptables y Chile se encuentra al debe completamente con el cumplimiento de estos tratados. Entonces, como esta página en blanco parte, digamos, contemplando los tratados de derechos humanos, existe lo que se denomina control de convencionalidad. Es decir, ninguna autoridad en Chile, ni menos el órgano constituyente, la Convención Constitucional, va a poder desatender estos derechos que están consagrados en estos tratados internacionales, en este sistema internacional de protección y que tienen rango constitucional de acuerdo al artículo 5, inciso 2 de la actual Constitución. Entonces, yo creo que para poder tener algún leve cambio, un robustecimiento de la democracia, un enriquecimiento de la participación ciudadana, el incluir algunas herramientas de instituciones de democracia directa como el plebiscito, como el referéndum revocatorio, como la iniciativa de ley popular, va a bastar que como ciudadanos ejerzamos el control social a la constituyente y exigir que se cumplan estos estándares internacionales. Por ejemplo, esta ley 21.200 debió haber sido consultada de acuerdo al convenio 169 a los pueblos originarios de Chile, a las primeras naciones. El propio reglamento
que se aplica en Chile, que es un decreto supremo, establece que cada vez que en Chile se vaya a dictar una política pública, una modificación legislativa, una reforma constitucional que pudiera afectar o ser susceptible de afectar a los pueblos originarios, estas medidas se deben consultar. Y Chile, en esta ley marco, no cumplió con la consulta indígena. En ningún caso se cumplió, hubo algunas instituciones, como el Parlamento Nacional de Mujeres Indígenas, que presentaron incluso un recurso de protección, recurrieron a la Corte Interamericana, porque no podía haberse incluso aprobado estos 17 escaños reservados sin consultarle a los pueblos indígenas. Y eso fue un debate que se dio esta semana en la Constituyente, porque hubo plazo hasta el 27 de julio para poder pedir audiencias públicas y se consignó que el órgano debía buscar la manera de hacer esta consulta. Si bien no se hizo antes de la dictación de la ley 21.200, se contempla que se haga una consulta indígena durante todo este proceso, porque la verdad no solo tenemos estos bloqueos supernumerarios para poder aprobar normas, sino que además estamos con un tiempo bastante acotado, 9 meses, ampliable a 3 meses, es un tiempo muy acotado, pero por lo mismo se solicitó a los constituyentes indígenas hicieran valer este derecho, el derecho a la consulta, y poder participar en todo este proceso. Pero lo que realmente permite tener una luz o una esperanza es este sistema internacional de derechos humanos que hoy en día Chile lo está aplicando. Primero partió por muchos jueces activistas, jueces que los magistrados, sobre todo los últimos, la Corte Suprema, la Sala Constitucional, ha venido incorporando estos derechos, ha venido fallando en favor de estos derechos humanos. No obstante, el reglamento, el ordenamiento jurídico interno no lo tenga. Entonces, yo me imagino, Chile tiene el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales. Este tratado se suscribió el año 1967. Este tratado, de acuerdo al actual artículo 5, inciso segundo, no se cumple. La verdad que este tratado considera el derecho a la salud, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la alimentación, el derecho a vivir en el barrio, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo. Este tratado es importantísimo, se le denomina DESC. Si esta convención constituyente se planteara, y también por exigencia, ejerciendo nosotros como ciudadanos y ciudadanas este control social, ya podría robustecerse la parte dogmática de la actual Constitución, porque aquello que se denomina o se consagra como acceso a la salud, pasaría a ser un derecho robustecido y un derecho que debe consagrarse de acuerdo a la interpretación que el sistema internacional de protección de derechos humanos ha hecho. Y en eso radica este control de convencionalidad que debiera asumir la constituyente. Es decir, cada derecho y su contenido, el núcleo duro de protección. Y hoy en día no son solo los tratados o los pactos internacionales, sino que el sistema internacional también contempla lo que se denomina el núcleo duro de protección de los derechos humanos, donde son vinculantes no solo los tratados, sino también las resoluciones, las recomendaciones, las declaraciones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, la medida que los constituyentes puedan entender que robustecer, que
que responder a la demanda social que dio inicio a este momento constituyente, que responder, digamos, a superar esta desigualdad abismante, pasa por, en este año, poder incorporar estos tratados a lo que será la nueva Constitución. ¿Mm? Y eso no es algo, digamos, lo establece la propia hoja en blanco, establece que los tratados, que ningún tratado puede, digamos, ser tocado. Pero en definitiva, al incorporar estos derechos, al incorporar las declaraciones de protección a los pueblos indígenas, donde nos vamos al tema de la identidad cultural, nos vamos a los derechos al agua, al territorio, a los recursos, vamos a poder robustecer cumpliendo con los estándares internacionales. ¿Mm? Y en esto no va a quedar, no debiera quedar al arbitrio, a la discrecionalidad de los constituyentes. Esto debe entenderse, debe cumplirse. Y yo creo que cumpliendo con estos tratados internacionales, vamos a poder robustecer no solo la democracia, robustecer la participación ciudadana, robustecer el control social, sino que además poder robustecer los derechos de la parte dogmática, estableciendo garantías, estableciendo, digamos, acciones y tutelas que podría finalmente conocer el Tribunal Constitucional, porque hoy en día el Tribunal Constitucional precisamente en su ley orgánica tiene tan acotados los límites que no permite que el tribunal aplique este artículo 5º, inciso 2, que le da rango constitucional a los tratados de derechos humanos. Lisa y llanamente no está en la ley orgánica aquello. Y eso permite, digamos, que cada iniciativa, que cada agenda social que han tenido los gobiernos en estos 30 años, vean, digamos, cerrada la puerta, precisamente porque el Tribunal Constitucional desde el año 2005 no atiende a este control de convencionalidad. Yo creo que una solución es poder mantener y exigir, emplazar, participar y exigiendo el cumplimiento de estos estándares, digamos, internacionales, y va a permitir, por lo menos en esta pasada, porque las constituciones pueden verse y reverse cuantas veces sea necesario, cuantas veces la sociedad cambie, nos va a permitir avanzar sustantivamente. Y aun cuando no es, sabemos que comparto lo que se señala de que esto es prácticamente un fraude, no se nos consultó el mecanismo, se omitió la Asamblea Constituyente, con todo y con la escasa voluntad política que hemos visto este mes que ha funcionado la convención, debemos ser capaces de participar y de empujar los límites usando estos instrumentos internacionales, tanto como ciudadanos, ciudadanas, así como por parte de los pueblos originarios. Muchas gracias, Mila Chávez, por tu intervención y esas recomendaciones un poco que tú nos señalas de que sería bueno que las propuestas de nueva constitución se alinearan en un reconocimiento explícito de aquellos acuerdos internacionales que nos favorecen. Por supuesto. Digamos, la ley 169 indígena, esta de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, de tal manera que después se puede invocar el no respeto a esos acuerdos internacionales justamente para poder hacerlos cumplir en Chile. Y esos acuerdos internacionales, cuando no son cumplidos, ¿quién los hace cumplir? Bueno, acá tenemos la posibilidad, por ejemplo, el hecho de que no se haya realizado la consulta indígena es un vicio grave de nulidad. Es un vicio grave de nulidad que adolece este proceso constituyente, porque al no hacer la consulta y estar así Chile obligado con el convenio 169 y al existir un reglamento, un decreto supremo que así lo establece,
está la posibilidad que los pueblos originarios puedan recurrir de nulidad de este proceso, que también lo estipula el artículo 7 de la actual Constitución, pero no es algo que se haya establecido el año 80, pero le da la salvedad y le pone digamos, un tope al Estado. Entonces, los pueblos originarios interpusieron un recurso de protección, usaron los canales recurrieron a la presidencia, recurrieron al Senado, presentaron los recursos de protección, solicitaron una cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, las cautelares están más bien consideradas cuando hay un derecho afectado que tenga que ver con la vida, con la libertad, con la integridad, pero no para amparar los derechos civiles y políticos, pero está la posibilidad cierta que tienen los pueblos originarios hoy en día de pedir y accionar la nulidad de este proceso por no haberse cumplido. Y en el evento, digamos, que esta constitución resulte con derechos totalmente empobrecidos, o donde no se consagre debidamente, donde la interpretación no se ajuste a lo que ha dicho el sistema internacional, podemos recurrir también como ciudadanos. Podemos recurrir. No tenemos la posibilidad de recurrir, digamos, al Tribunal Constitucional, pero sí de accionar, porque ahí hay que poner el ojo. Cuando se estén redactando estos derechos, tener claro cuáles son las obligaciones internacionales que tiene Chile en relación a los derechos humanos y qué es lo que está redactando el órgano constituyente, de manera que se pueda recurrir en contra del órgano si no se respeta este control de convencionalidad. Por eso hay que estar encima y emplazar. Muchas gracias, Mila Chávez, magíster en Derecho Constitucional. Y ahora le vamos a dar el pase a Jocelyn para que nos seleccione algunas preguntas que han hecho los que participan en esta red que se transmite por Facebook, por las redes sociales, de capacitación ciudadana y movimiento por una asamblea constituyente. ¿Cuáles son las preguntas que tú has seleccionado, Jocelyn? Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, darle las gracias a nuestros dos invitados que han hecho una exposición muy buena que nos ha enseñado bastante y nos ha podido un poquito entender cómo funciona la política en nuestro país. En primer lugar, agradecer también, en segundo lugar, agradecer a la gente que nos está viendo el día de hoy. Tenemos algunos saludos. Por ejemplo, Francisca Subicueta dice saludos fraternos, Roberto Traslaviña le envía saludos a los expositores, Cheli también, María Graciela Muñoz le envía saludos a Patricio, y tenemos acá algunas preguntas. Vamos a comenzar con don Patricio Guzmán. Tenemos acá un comentario que nos ha hecho Carlos Tomis, y me gustaría que tú nos pudieras señalar qué opinas al respecto. Él nos señala que en Chile se exporta el 64% de su cobre como arena húmeda, mal llamada concentrado. Así se triplica el gasto de fletes y seguros porque el concentrado lleva arsénico. Señalando además que Chile es más rico que Arabia Saudita, pero carece de una OPEP, y el precio del cobre lo fija únicamente la demanda. Antes tuvimos el CIPEC que negociaba el precio en equilibrio entre la oferta y la demanda, pero hoy nos señala que ya no es así, y también nos dice que en el Departamento de Geología de Estados Unidos declaró que Chile posee 7 elementos fundamentales para abastecer la tecnología ante calentamiento global. Nuestro problema es que no lo sabemos. Ya no sé qué nos puede señalar al respecto. Ya, ahí recuperé el micrófono. Bueno, es un conjunto de afirmaciones y preguntas. Voy a tratar de responder algunas, al menos. Lo primero es que Carlos tiene completa razón. Miren,
la exportación de concentrado de cobre es una barbaridad. Si lo pensamos desde el punto de vista medioambiental, ecológico, significa que con una ley del 3%, yo estoy exportando 97 toneladas de basura, de tierra que no sirve, digamos, para el fin, gastando, por tanto, energía, combustible, contaminando los mares, contaminando además los lugares donde se extrae el recurso y donde llega el recurso, para que finalmente sea en otro lugar donde se haga el trabajo que agrega valor que debió haberse hecho en la fuente. O sea, eso hoy día en nuestro planeta debería estar prohibido, no solamente por nuestro interés nacional, porque es muy perjudicial, pero además desde el punto de vista del medio ambiente. Es parte de la catástrofe medioambiental que estamos enfrentando. Los países exportadores de materias primas, en realidad, como agregan muy poco valor al recurso, lo que están haciendo es moviendo cantidades de arenas, de lodos, de tierras, dependiendo de lo que estén exportando. Lo otro a mí me parece tremendamente importante que volver a reflexionar sobre ello. Es necesario que nosotros nos aseguremos los mejores precios posibles para los recursos que explotamos. Y aquí tenemos, yo diría, dos problemas. Uno, que no existen mecanismos similares a los de la OPEP en la realidad. Y hay que pensar además que ahora tenemos la gran riqueza del litio, una gran concentración en Chile, Bolivia, pero también en Argentina, en menor medida Perú, y que levantar una organización como la OPEP, que lo hace para el petróleo, solo nos daría ventaja. El problema es, yo diría, de dos tipos. Uno, que al menos en Chile, una gran parte de los recursos naturales del cobre y del litio no están en manos de la nación, están en manos de multinacionales privadas, en el caso de Soquimich fundamentalmente en manos del antiguo yerno de Pinochet, que además coimió durante años a los políticos, porque no es que corrompió la política con sus dádivas, fue a personas y lógicamente eso era por favor. Pero bueno, ese es un problema. Y es un problema que no podemos seguir ocultándonos, digamos, como dicen que hacen los pájaros o algunos pájaros, sino que hay que enfrentar el problema. Y eso significa, derechamente, preparar la renacionalización y al menos de modo inmediato la renegociación de los términos con que las multinacionales explotan nuestros recursos y qué tributos pagan por esos recursos. Ustedes saben que durante muchos años no pagaron nada, o prácticamente nada, y ahora pagan muy poquito. Y sin embargo, en otros países que pagan casi la mitad de las ganancias en impuestos, no se van porque el negocio sigue siendo muy bueno. Bueno, eso por un lado. Pero lo otro... Sobre ese tema te quería interrumpir, Patricio. El país no podría aumentar los aranceles de exportación de los productos naturales, por ejemplo. Yo no le puedo subir los impuestos. Es que depende de los tratados que han sido firmados. Pues si hemos firmado tratados que ponen límites a los impuestos en algunos casos, claro, no los puedes modificar unilateralmente. Ahora, hay tratados que no fijan esos límites. O sea, hay cosas que se pueden hacer incluso con estos tratados. Pero en general todos estos tratados han sido diseñados en beneficio de las multinacionales, no del Estado chileno ni de la nación chilena. Pero mira, si nosotros nos atenemos estrictamente a las leyes, y los tratados son parte de la legislación, la actual constitución no se podía cambiar. Esto es siempre
tener la voluntad de llevar los cambios y movilizar a la ciudadanía para que exija esos cambios. Nuestra gente quiere educación gratuita y de calidad, quiere salud pública de calidad, quiere en general recuperar o ampliar sus derechos sociales. Pero los recursos tienen que salir de algún lugar. Y dada la importancia que tiene la minería en Chile, uno de los lugares donde tienen que salir esos recursos es lógicamente la recuperación de nuestras riquezas mineras, tanto metálicas como no metálicas. Hay que pensar que, aunque Codelco ahora tiene menos de un tercio, más bien se aproxima un cuarto de la producción, de lejos ha aportado y aporta más al Estado chileno en recursos que todo el conjunto de las mineras privadas multinacionales que están en la gran minería. Entonces, en realidad, aunque nos dicen, no, es que necesitamos inversión privada porque eso da empleo, eso da riqueza al país, la verdad es que ha sido muy mal negocio si uno mira lo que ha ocurrido para Chile y para los trabajadores chilenos. Patricio, Definitivamente con esto voy a terminar. Hay que encarar el problema de tener una política exportadora, tener una explotación que no se reduzca a lo puramente extractivista. Tenemos que primero hacer inversiones en tecnología y respetar el medio ambiente lo más posible. Cualquier intervención en la naturaleza siempre causa algún daño. Pero finalmente, y quizás es la piedra angular, como nación tenemos que recuperar la soberanía sobre nuestros recursos, la propiedad. Eso. así es. Bueno, me respondiste antes que te hiciera la pregunta, que era en definitiva que no se puede avanzar sin el control de las riquezas del país, ¿cierto? ¿Cierto? Así es. Yes. Bueno, muchas gracias, Patricio, por responder a nuestro amigo. Ahora vamos a ir con Mila. Mucho gusto, Mila. Tenemos aquí varios saluditos. Por ahí tenemos a Aníbaldo Ceballos dándote felicitaciones por tu intervención. ¿Ya? Y tengo acá dos preguntas, te las voy a hacer de inmediato y ahí tú me las contestas. Primero, ¿cómo ve el comportamiento del movimiento social si no se producen los cambios que se demandaron en las calles? ¿Cierto? Que comenzaron en octubre del 2019. Esa es una. Y la otra es, ¿qué posibilidad ve en que Chile se convierta en un país plurinacional? En cuanto a las esperanzas y a las demandas claras por justicia social de los movimientos sociales, por cierto que si terminamos con una constitución que no robustezca de forma significativa los derechos humanos, que no asegure, digamos, que no garantice la dignidad de las personas, entendiendo que si bien es cierto, hay libertades, hay derechos civiles, unos con los derechos humanos de tipo social que demanda la ciudadanía, unos se cumplen, son indivisibles. La verdad que yo no puedo ejercer libertades ni derechos ni con libertad ni sin dignidad. Entonces, evidentemente, este tratado, este pacto que señalaba de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, viene, digamos, este catálogo, por así decirlo, trae incorporado estos derechos que son los que los movimientos sociales demandaron en esta revuelta social. Los derechos consagrados para la dignidad, para el buen vivir. Entonces, si esta constitución va a terminar con estos derechos escasos, con estas nulas garantías, sin tutelas o amparos efectivos, ciertamente que la crisis que sobrevendrá será mayor
Y no va a ser posible reconducirla con un acuerdo de la sala de máquinas, con este acuerdo por la paz. No va a ser posible reconducir el descontento que produciría una constitución sin derechos. Allí radica el kit, el núcleo del estallido social. Entonces, por lo mismo pienso que si nosotros obligamos, emplazamos, exigimos que estos tratados de derechos humanos no sigan siendo como poner un elefante en la tina de baño, sino que estos tratados realmente impregnen, irradien todo nuestro sistema jurídico y que pueda, digamos, adaptarse y cumplir con ello, es la Convención Constitucional la primera llamada a cumplir con estos tratados, porque así lo señala esta página en blanco. De lo contrario, la verdad que la crisis va a ser mayor, la represión y todo, y sabemos qué es lo que va a ocurrir si acá no tenemos robustecidos los derechos de las personas con acciones y tutelas y amparos rápidos, con garantías, que sean judicializables los derechos humanos para todas las personas, sin discriminación. Chile está al debe en incorporar los principios digamos, de igualdad. Si bien avanzamos en tema paritario, si bien avanzamos por primera vez en incluir la participación de los pueblos, que es un avance, porque estuvieron históricamente invisibilizados y vulnerados, esto debe materializarse en esta parte dogmática, y yo creo que es deber también del órgano constituyente y nuestro, digamos, de poder participar, exigir. Ellos tienen una gran responsabilidad frente a los movimientos sociales, tienen una gran responsabilidad política, porque de ellos va a depender un Chile más democrático, un Chile más justo, y poder de alguna manera satisfacer esta demanda. Y yo en eso aún conservo esperanza, tiendo a ser positiva. Entonces, como está el instrumento, está el mecanismo y está este control de convencionalidad, yo creo que podemos evitar una crisis mayor como la que tuvimos. En cuanto al tema plurinacional, evidentemente creo que en Chile estamos en condiciones de poder avanzar en el debate plurinacional. Ciertamente que hemos estado en este sistema republicano reconociendo una nación, solo la nación chilena, y eso es negar la existencia de las primeras naciones anteriores al Estado. Y en ese contexto creo que Chile tiene, digamos, ya tiene una deuda con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que fue la parte medular del pacto que se suscribió en Nueva Imperial el 1 de diciembre de 1989. El otrora expresidente candidato Elwin suscribió un pacto con los pueblos donde se obligó al reconocimiento constitucional. Sin lugar a dudas que eso no se ha cumplido, pero el debate hoy día en la constituyente y entender que somos un territorio donde habitan varias naciones, entender que no pasa por el tema de reconocer la multiculturalidad es insuficiente. Aquí hay culturas vivas, culturas que conservan su tradición, conservan sus costumbres, tienen, digamos, sus instituciones jurídicas, sus instituciones familiares, como el pueblo mapuche, como el pueblo Rapanui. Ellos tienen este derecho. Hay que avanzar hacia un Estado plurinacional, y yo creo que están dadas las condiciones, porque si hay algo en que están contestes los constituyentes indígenas, es precisamente avanzar hacia el reconocimiento constitucional y mutar de este Estado unitario a uno plurinacional. Entonces, y eso además lo tiene, hay varios instrumentos,
está la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Originarios, que es del año 2007, y está la que se aprobó el año 2016, que es la Declaración Americana de los Pueblos Originarios, donde allí precisamente radica, y hoy en día son instrumentos vinculantes, de acuerdo al control de convencionalidad, son vinculantes. Y cumplir, digamos, con las aspiraciones y con las legítimas demandas de los pueblos es precisamente su reconocimiento, y al reconocerlos como tales podemos avanzar a este Estado plurinacional. Tenemos claros ejemplos en América donde ha sido posible y donde podemos, mediante estas instituciones, enriquecer nuestro derecho, enriquecerlo absolutamente. Por ejemplo, en Rapa Nui hay una institución que se llama Mahanga Hangai, hijo de crianza. Yo me pregunto, un pueblo que fue prácticamente exterminado, llegaron a 111 Rapa Nui. Por lo tanto, ellos asumen y crían a un niño y lo tratan en igualdad de condiciones. No hay este tema de hijo de filiación matrimonial o no matrimonial, sino que este hijo es asumido por la familia, y de esa manera el pueblo Rapa Nui cuida a sus niños. Tan es así que tampoco hay distingo de los derechos hereditarios. O sea, acá opera el estado civil aparente de hijo, y ese hijo va a tener los mismos derechos. Yo me pregunto, si incorporáramos esa institución y pudiéramos acá modernizar, por ejemplo, la ley de adopción, ¿cuántos niños del Sename podrían estar con una institución, incorporar esta riqueza de una institución propia del pueblo Rapa Nui? Entonces, cuando podamos avanzar en esta materia, y que yo creo que tengo una esperanza enorme en los pueblos originarios, en los derechos y en las herramientas internacionales que detentan, y tengo mucha esperanza también en los constituyentes indígenas. Yo creo de que está abierta la puerta para este debate de mutar del Estado unitario al plurinacional. Muy bien, muchas gracias, Mila Chávez, por tu respuesta. Queremos agradecerle a todos los participantes por sus preguntas, por sus comentarios. También agradecerte a ti, Jocelyn, por haberla seleccionado. Y quisiéramos en esta última parte del foro entregarle la palabra nuevamente a Patricio y después a Mila, para que un poco nos redondeen un poco las conclusiones de lo que hemos estado conversando hoy día. Por un lado, Mila dijo bien que si las expectativas de los cambios no son satisfechos, y evidentemente iba a haber un rebasamiento, iba a haber una movilización social mucho más explosiva, mucho más anárquica. Yo comparto plenamente esa visión de que si aquí se han abierto expectativas, y si esas reformas no responden a la que los movimientos sociales, a lo que la sociedad chilena quiere, evidentemente que la situación se va a agravar. Se va a favorecer para un verdadero proceso constituyente, porque ahí va a tomar en sus manos el pueblo las decisiones que quiera genuinamente decidir para cómo convivir. Y respecto a la parte económica, Patricio, ¿cómo cerrarías tú tu intervención hoy día en este foro que nosotros hemos titulado por un verdadero proceso constituyente? Bueno, mira, a ver, lo primero, antes de entrar directamente a la cuestión económica, una cosa muy breve. Yo creo que no hay que esperar a que fracase la Convención Constitucional para entonces movilizarse. Hay que mantener plenamente vigente la idea de rodear la Convención Constitucional. Pero rodear la Convención Constitucional para mí no significa estar en las cuadras, las calles aledañas,
con miles de personas, significa fundamentalmente mantener la deliberación en la sociedad, mantenerla colectivamente, opinar, juzgar las resoluciones que tomen los constitucionales, emplazarlos. Ahí tenemos alguna mayor posibilidad para que, al menos en parte, manteniendo esta idea que yo creo que es fraudulento en relación a la verdadera Asamblea Constituyente, pero mantener la esperanza que decía Mila de que puedan salir algunas cosas buenas. Pero sin movilización no lo creo. Ahora, para cerrar solo con una idea en términos económicos, yo creo que efectivamente nuestro país y la gente de trabajo en nuestro país ha generado mucha riqueza y la va a seguir generando. Lo que no es aceptable es que quienes se quedan con la riqueza no sea el conjunto de nuestros pueblos, no sea el conjunto de los trabajadores, de la gente que la produce, sino tan poca gente, que esté tan concentrado. Eso es inaceptable. Y en la Constitución tenemos que cambiar, por un lado, ver cómo podemos hacer para favorecer la recuperación de nuestras riquezas nacionales, pero también cambiar el sistema tributario. Con esa idea yo me quedo. Bien, gracias Patricio. Y Mila, ¿cuál es la conclusión que nos ofrece Mila de su intervención, su participación hoy día en este foro? Bueno, en primer lugar, creo que hay que no bajar las manos. Creo que el momento de la Asamblea Constituyente va a llegar. Hay que mantener la lucha por una Asamblea Constituyente, digamos, soberana, plurinacional. Pero eso no opta a que enfrentemos activamente este proceso. La verdad es que es primera vez que tenemos un proceso constituyente, aun cuando no cumpla con las expectativas cifradas, aun cuando esté el sistema totalmente pauteado, reglado, está la posibilidad de ejercer el control social y la participación ciudadana. Yo creo que acá no podemos restarnos de llegar a los constituyentes mediante las audiencias públicas, usar los correos. No se trata, tal como decía el panelista, de estar allí y hacer acto de presencia, sino usar las redes sociales e ir participando como lo hemos hecho hasta ahora. Las audiencias se abrieron hasta el 27 de julio, hubo muchas audiencias, pero se escogieron algunas. Yo considero que no se puede, que acá tenemos que exigir la participación ciudadana es tremendamente importante. Usar las redes sociales, usar todos los mecanismos para poder interactuar con los constituyentes. Y hoy en día sabemos la importancia de las redes. La verdad, sabemos que esto se televise, que exista transparencia y que nosotros podamos participar, no, digamos que nos va a permitir exigir este estándar internacional y exigir el control de convencionalidad. Yo mantengo, digamos, la esperanza puesta en que a lo menos se cumpla con este sistema internacional, con el núcleo duro de protección de los derechos humanos, con todo lo que ha dicho, digamos, la Corte Interamericana, con las recomendaciones, pero por sobre todo con los pactos y tratados que Chile tiene vigente y que no se han cumplido. En ese contexto, pienso que tenemos una esperanza, el deber de educarnos, saber cuáles son nuestros derechos, qué es lo que no se ha cumplido y estar encima, sobre todo de esta parte dogmática. Entonces, ese es el camino que veo que este proceso no resulte un fraude, es poder hacer exigible y poder representarle a los constituyentes este deber que tienen con el control de convencionalidad.
Yo creo que ahí radica la posibilidad de que este proceso llegue a algún puerto, llegue y digamos, tenga, si no de forma íntegra, la posibilidad de responder a la ciudadanía, responder a las demandas justas y legítimas. Creo que los constituyentes tienen esa posibilidad hoy día, con el solo hecho de estos tratados de derechos humanos. Muchas gracias, Mila Chávez. Muchas gracias, Patricio Guzmán. Yo creo que esta síntesis que ustedes han hecho de que es muy importante que este proceso de la Convención Constitucional, que nosotros mantengamos la deliberación en torno a la problemática de la nueva Constitución, que impulsemos lo que es la participación y la exigencia de la más extensa democracia en el ejercicio de la participación ciudadana, son elementos fundamentales que nos abren posibilidades para que esto desemboque en una salida positiva, una salida virtuosa y que nos encaminemos a un verdadero proceso constituyente. Quiero agradecer la participación de nuestros expositores hoy, el día de hoy, agradecerle al público por sus preguntas y mencionar nuevamente que a las redes sociales, por un movimiento por Asamblea Constituyente y capacitación ciudadana, haciendo énfasis en que los contenidos tratados en este foro son parte necesaria de la formación para avanzar en el proceso constituyente. Y les invitamos a las organizaciones que están vinculadas con nosotros a que realicen ejercicios constituyentes, que son instancias de deliberación colectiva, de autoformación, donde aportamos nuestros saberes y conocimientos para definir las materias que son fundamentales para consagrar, para elaborar una nueva constitución a través de un genuino proceso de elaboración desde la base. Para ello pueden contactarse con el equipo de facilitadores del MAC y a través de nuestro correo, que es movassambleaconstituyente@gmail.com. Con esto nos despedimos en esta nueva sesión de ciclo de nuestro movimiento por una verdadera Asamblea Constituyente, y será hasta la próxima semana. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias infinitas. Abrazos a todos y a todas.